Una acotación más sobre este debate conceptual. ¿Cuáles son las consecuencias políticas del negacionismo? Bueno, por supuesto, el negacionismo con relación a hechos de violencia, al conflicto armado, a las víctimas, pues tiene consecuencias que son muy graves. Una de esas consecuencias, por supuesto, es que al negar la existencia de asuntos como el conflicto armado, se consolida ni más ni menos que, entre otras cosas, la impunidad, la ausencia de responsabilidad sobre los crímenes, la negación de los crímenes mismos, la negación de las víctimas, y por lo tanto se opera una segunda destrucción de las víctimas, que tiene que ver ya no solamente con el daño físico, la destrucción de sus vidas y de su integridad, sino, como lo han denominado algunos científicos sociales e investigadores de estos hechos, una destrucción simbólica, epistemológica, conceptual de las víctimas. Perfecto. Ese es digamos, las coordenadas conceptuales de esta discusión. Ahora, ¿cuáles son las coordenadas del contexto actual que vivimos en los que se realiza esta discusión? Bueno, los gobiernos que presidió Álvaro Uribe Vélez desarrollaron entre el año 2002 y el año 2010 posiciones negacionistas con relación al conflicto armado y a las víctimas. La primera de ellas, que fue hecha una política de gobierno, una política oficial, fue la de negar el conflicto armado. El gobierno de Álvaro Uribe lo dijo en todas las formas posibles, en sus documentos públicos y oficiales, en escritos del presidente, en discursos, incluso en directrices del gobierno, que en Colombia no existe un conflicto armado ni tampoco un conflicto político y social. Incluso en algunos de esos textos aparece esa afirmación. Igualmente negó el hecho de que las guerrillas que han existido en Colombia sean guerrillas como tal, sino que expuso la tesis de que son bandas criminales del narcotráfico, terroristas, que no merecen ser reconocidas como tales, como sujeto político. E igual, negó la existencia de unas causas de carácter económico, social, político, que subyacen a ese conflicto que se niega. Y por lo tanto, negados estos tres asuntos, pues obviamente la conclusión y la consecuencia obvia era que tampoco podía validarse o legitimarse un proceso de interlocución, de diálogo, para solucionar políticamente un conflicto que era inexistente. Desde esa perspectiva, entonces, se oficializó, ahí sí se oficializó, doctor Acevedo, una visión de la historia, en la cual estaba prohibido hacer uso del concepto de conflicto armado y, por lo tanto, la visión oficializada del negacionismo intentó imponerse en la sociedad colombiana. Ahora, eso no se pudo lograr, porque surgieron reacciones muy importantes desde la perspectiva y desde la acción de las asociaciones de víctimas, de las organizaciones de derechos humanos, de la comunidad internacional, que hicieron, por ejemplo, que en el contexto de la discusión de la Ley de Justicia y Paz, que intentaba en un primer borrador que presentó el gobierno desconocer los derechos de las víctimas, pues tuvieran que ser admitidas las víctimas y sus derechos, y reconocido el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral, a la garantía de no repetición, lo cual, por supuesto, no era de interés del gobierno. Pues no voy a entrar a discutir cómo fue todo ese debate que se libró en estos recintos.
E igualmente después vino la aprobación de la Ley 1448 del año 2011, en la cual no solamente se reconoció la existencia del conflicto armado, sino, como ustedes recuerdan, también la existencia de las víctimas de crímenes estatales. Y por supuesto se creó y se desarrolló todo un compendio de mecanismos, instituciones destinadas a la reparación de las víctimas. Entre ellas, precisamente, en el título cuarto, capítulo 9 de esa importante ley, los artículos que dieron surgimiento al Centro Nacional de Memoria Histórica y, por lo tanto, al surgimiento de una serie de acciones muy importantes. Entre ellas menciono simplemente 75 informes que produjo el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre ellos el informe Basta Ya, que es el principal y que ha sido fuente de referencia, de estudio y de debate nacional. Así que hoy en día el doctor Darío Acevedo quiere que volvamos, que retornemos al negacionismo. Ese es el problema, por supuesto. El doctor Acevedo ha defendido 5 líneas negacionistas en sus declaraciones públicas, en sus entrevistas en los medios de comunicación e incluso en sus desarrollos o en los desarrollos que propone de políticas oficiales e institucionalizadas del Centro Nacional de Memoria Histórica. Voy a decirlas rápidamente. El doctor Acevedo defiende la inexistencia del conflicto armado. En segundo lugar, niega o trivializa la existencia de determinadas víctimas y de los crímenes que las han hecho víctimas, como por ejemplo el hecho de decir que los falsos positivos, mal llamados falsos positivos, no son un crimen de lesa humanidad, o por ejemplo el poner en tela de juicio el carácter del genocidio cometido contra la Unión Patriótica, hechos a los cuales me voy a referir más adelante. En tercer lugar, minimizar la responsabilidad del Estado, agentes e instituciones, de los terceros particulares o de los propios grupos paramilitares en ese contexto de conflicto armado. Cuarto, cuestionar la realidad del problema agrario y de la usurpación de millones de hectáreas de tierra como parte de las causas de ese conflicto. Y en quinto lugar, negar la legitimidad del proceso de paz. Una frase que quiero aquí citar, pronunciada además hace poco, el 2 de septiembre, en una entrevista en la W Radio. El doctor Acevedo nos dijo que con el proceso de paz el Estado perdió lo que había ganado en el campo de batalla. Hágame el favor.